En una subasta de arte, ella entró cojeando, y la sala entera respondió con miradas, susurros y burlas apenas disimuladas. Aquellos que se creían guardianes del buen gusto no dudaron en juzgarla por su forma de caminar, como si su valor dependiera de ello. Pero hubo uno que vio lo que nadie más quiso ver, y con una sola frase dio vuelta toda la historia. Escucha cómo este giro inesperado cambió el rumbo de una noche, y por qué, al final, la justicia encontró su camino. La noche en la Galería Carmichael & Sons no era una simple subasta, era un desfile cuidadosamente ensayado de apariencias, poder y silenciosas alianzas sociales. Las paredes estaban cubiertas de lienzos firmados y discretamente custodiadas por expertos en guantes blancos. El vino se servía sin preguntas, las sonrisas se afinaban como parte del protocolo, y el murmullo constante, esa música de fondo que solo existe en los eventos caros, fluía sin interrupciones, hasta que se hizo un pequeño silencio. Sarah Winslow apareció en el umbral justo cuando una escultura de mármol era retirada del centro de la sala. Su entrada no fue ruidosa, ni siquiera fue dramática, pero rompió el ritmo, como si una nota disonante se colara en una sinfonía demasiado perfecta. Tenía un vestido marfil de caída impecable y labios rojos como una firma, el cabello recogido con precisión. No era ostentosa, era elegante, distinta, demasiado real para ese lugar. Y entonces caminó. O mejor dicho, avanzó con esfuerzo. Su pierna izquierda se movía con rigidez. Apenas doblaba la rodilla. Su cuerpo hacía un pequeño esfuerzo adicional con cada paso, compensando el desequilibrio sin perder la dignidad. No llevaba bastón, pero cada metro que cruzaba se notaba. No por ella, sino por el eco incómodo que su andar provocaba en los presentes. Las primeras reacciones fueron sutiles. Una mirada rápida, un par de cejas arqueadas. Dos mujeres intercambiaron una sonrisa de costado. Un joven junto al piano hizo un gesto breve hacia ella, y su compañero dejó escapar una risa baja. ¿Se perdió esta señora?, susurró alguien cerca del mostrador. Debe ser una donante excéntrica, contestó otra voz, con ironía. O una historia trágica para atraer prensa, dijo una tercera, sin molestarse en bajar el tono. Sarah no los miró. No podía permitírselo. Sus pasos eran silenciosos, pero el eco social de cada uno era ensordecedor. No porque tropezara, no porque llamara la atención de forma explícita, sino porque, en ese salón lleno de perfección ensayada, su mera presencia resultaba incómoda, inesperada, humana. Ella lo sabía. Había aprendido a reconocer ese tipo de silencio, no el que viene de la admiración, sino el que huele a juicio, el que aparece cuando alguien rompe las reglas no escritas del lugar al que entra. Reglas que nadie dijo en voz alta, pero todos sabían. Si no puedes mantener la imagen, no vengas. Sarah se movía despacio, pero no temblaba. Su mirada estaba fija en la silla junto al ventanal. El camino parecía eterno, pero siguió. 1, 2, 3 respiraciones. El pie izquierdo, que no respondía del todo, arrastraba apenas la suela, como si fuera el vestigio de otra vida. Una vida en la que ella bailaba, saltaba, corría, llegó, se sentó, exhaló. Fue entonces cuando los murmullos crecieron un poco más sueltos, más confiados, como si el hecho de que ella se hubiera sentado diera permiso para convertir el juicio en chiste. Eso explica por qué no baila la pieza del intermedio. Se burló un hombre con moño, sin disimular su sonrisa. Tal vez es parte de la instalación, agregó otro. Realismo extremo. Y entre risas contenidas, la sala volvió lentamente a su ritmo, al menos en apariencia. Pero alguien no reía. Desde una columna al fondo, casi oculto por las sombras, un hombre alto en traje oscuro no apartaba la vista de Sarah. Se llamaba Ethan Monroe. Había sido invitado esa noche como mecenas y restaurador, pero lo que pocos sabían era que buscaba algo.
No arte, no objetos. Buscaba una historia que aún no estuviera muerta. Y en ese momento, mientras el resto intentaba disimular su incomodidad con humor superficial, Ethan ya lo había entendido. Sarah Winslow no era una interrupción, era el punto de inicio. Mientras el salón retomaba lentamente su flujo habitual, las voces elevándose de nuevo entre copas, las risas discretas volviendo a ocupar su lugar, él no se movía. Permanecía de pie, apoyado con calma en una columna de piedra, el vaso de vino casi intacto en su mano, y los ojos fijos en una sola figura al otro lado del salón. Sarah Winslow. Ethan Monroe no era alguien fácil de impresionar. A los 38 años ya había restaurado obras que valían más que todos los autos del estacionamiento juntos. Había viajado por medio mundo buscando piezas únicas, pero nunca había dejado de repetir lo mismo a sus colegas. Las historias valen más que los objetos. Y justo en ese instante, en medio de un evento repleto de nombres conocidos y sonrisas predecibles, una historia acababa de entrar cojeando por la puerta principal. Ethan ya había oído hablar de ella. Meses atrás, hojeando una publicación independiente en un aeropuerto, se topó con un artículo breve. Una mujer, sin foto, sin apellidos completos, que trabajaba en un centro comunitario, guiando a niños con movilidad reducida a través del arte corporal. La nota hablaba de una ex bailarina que había perdido casi todo, y sin embargo, había encontrado una nueva forma de expresión. Algo en esa historia se le quedó grabado. Un vacío entre líneas, una ausencia que gritaba. Desde entonces, buscaba. No buscaba fama, ni polémica. Buscaba a alguien que encarnara su siguiente proyecto. Una exposición viva, sobre resiliencia y reconstrucción. Sobre el arte que no se cuelga en las paredes, sino que camina entre nosotros. Y ahora estaba allí, sentada, sola, en una esquina donde nadie más se atrevía a acercarse. La misma mirada tranquila, la misma dignidad silenciosa que él había imaginado. Nadie la reconocía, nadie la entendía. Pero Ethan sí. Él veía lo que los demás ignoraban. No era una intrusa, era una presencia. Ella no está fuera de lugar, susurró para sí. Este lugar nunca estuvo listo para alguien como ella. En ese momento, tomó una decisión. No planeada, no calculada. Una de esas decisiones que nacen no de la estrategia, sino del reconocimiento. Iba a acercarse a Sarah Winslow, no como artista, no como observador, como alguien que, por fin, encontró lo que llevaba tiempo buscando. Porque mientras todos aún veían a una mujer que cojeaba, Ethan veía a alguien que había vuelto a ponerse de pie. Sarah no esperaba que nadie se le acercara. No era la primera vez que estaba rodeada de gente bien vestida que evitaba su mirada. Había aprendido a identificar los dos tipos de silencio. El educado, que pretende no ver, y el otro, más sutil, que juzga con el ceño y sonríe con los labios. Ambos estaban presentes aquella noche, y sin embargo, no le dolían tanto como antes. Pero entonces, mientras observaba cómo los invitados se movían en círculos coreografiados, una sombra interrumpió la luz que caía desde el ventanal. Unos zapatos oscuros, unos pasos seguros, un hombre. Ella levantó la vista. Él ya la estaba mirando. ¿Puedo sentarme?, preguntó, con una voz que no era la de un extraño curioso, ni la de alguien que busca consolar. Era una voz simple, directa, humana. Sarah lo reconoció de vista. El restaurador. Había visto su nombre en la invitación oficial. Monroe, el que todos señalaban discretamente cuando pasaba. Claro, respondió, con tono neutro, como quien ya se prepara para una conversación breve, innecesaria. Pero él no se fue. Me llamo Ethan, añadió, sin extender la mano, sin rodeos innecesarios. Sarah, dijo ella, sin pensarlo mucho. Él se sentó a su lado, dejando una distancia justa, ni demasiado cerca, ni fríamente lejos. Guardó silencio unos segundos, como si quisiera respetar el aire que la rodeaba. No parecías incómoda ahí fuera, comentó al fin, mirando el centro de la sala.
Sara soltó una leve sonrisa, no divertida, casi irónica. Aprendes a no estarlo. Nadie se acerca, nadie interrumpe. Es bastante tranquilo, si lo piensas. ¿Y te molesta? Sara lo miró por primera vez con algo distinto a la cortesía. Sinceramente, no, pero a veces da rabia. No por mí, por ellos, por todo lo que se pierden mientras fingen que no ven. Ethan asintió, no como quien da la razón por compromiso, sino como quien entiende exactamente lo que eso significa. Hubo un momento de silencio cómodo, poco común en un lugar tan lleno de protocolos y tensión contenida. Ella lo estudió de reojo. No parecía actuar. No parecía intentar salvarla, ni fingir interés. Y eso la descolocó más que cualquier gesto condescendiente. ¿Y tú? Preguntó ella, finalmente. ¿Por qué estás aquí? Ethan giró levemente la cabeza y la miró con seriedad. Estoy buscando personas reales, con historia, con peso, alguien como tú. Sara sostuvo la mirada. No se encogió. No desvió los ojos. ¿Eso suena a proyecto o a discurso? A ninguna de las dos cosas, respondió él con calma. Suena a lo único sincero que he dicho en toda la noche. Ella no dijo nada, pero algo cambió en sus ojos. Durante años había visto cómo la compasión solía venir disfrazada de lástima, cómo las palabras suaves escondían juicios duros. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba sin bajar la voz ni los ojos. Y ella lo notó. El presentador, con su voz templada y sonrisa entrenada, golpeó ligeramente el atril con una pequeña campanilla dorada. La atención de la sala se centró, por fin, en el escenario. Y ahora, damas y caballeros, llegamos a la última pieza de la noche, anunció. Una obra donada por el renombrado restaurador y coleccionista Ethan Monroe. Al oír su nombre, algunas cabezas giraron discretamente. El apellido tenía peso, y su presencia en ese evento había sido una de las principales razones por las que tantos invitados decidieron asistir. Una asistente descubrió la pieza con un gesto teatral. Era un retrato de 1880. Una mujer sentada, los ojos fijos en el horizonte, con el torso levemente inclinado y las manos cruzadas sobre el regazo. Una figura que no gritaba, pero que hablaba. Una obra silenciosa, comentó alguien en voz baja. Pero antes de que el presentador pudiera comenzar la puja, Ethan se levantó, sin prisas, sin pedir atención, pero la obtuvo. «Perdón por interrumpir», dijo, subiendo con paso firme al pequeño escenario. «Pero antes de que iniciemos esta subasta, necesito hacer una adición. Personal». Los susurros volvieron, ahora mezclados con sorpresa. Incluso el presentador pareció dudar, pero retrocedió un paso, cediendo el micrófono. Ethan lo tomó con naturalidad. Se volvió hacia el público. «Esta obra, sí, tiene valor, pero quiero hablar de otro tipo de valor. Uno que no se enmarca ni se cuelga». Hizo una pausa, breve, pero pesada. Esta noche conocí a alguien que, sin buscarlo, le dio un nuevo sentido a esta pieza. Algunos se miraron, confundidos. Otros levantaron las cejas. «Quiero anunciar», continuó, «que esta obra será la imagen inicial de un nuevo proyecto que llevaré adelante en otoño. Cuerpos que resisten. Una exposición que no habla de belleza perfecta, sino de historia, de coraje y de reconstrucción». Silencio. Y la primera colaboradora de ese proyecto será Sarah Winslow. El efecto fue inmediato. Un silencio denso, no de respeto, sino de confusión. La mayoría no sabía quién era Sarah, o peor, la conocían solo como la mujer que cojea. Varias miradas se giraron hacia la esquina donde ella seguía sentada. Algunas de sorpresa, otras de duda. Una o dos, francamente incómodas. En cualquier caso, ya no podían ignorarla. Sarah sintió todas esas miradas, las mismas que, una hora antes, se desviaban de ella sin esfuerzo.
ahora se clavaban con intensidad. Una parte de ella quiso hundirse en el suelo. Otra, no. Se puso de pie. Lo hizo sin ayuda, aunque con visible dificultad. Cada paso fue una declaración en sí mismo. El tacón derecho sonó limpio contra el piso pulido. El izquierdo, más débil. Pero avanzó. Toda la sala la miraba. Y ella lo sabía. Llegó hasta el borde del escenario. No subió. Solo alzó la mirada hacia Ethan, que ahora la observaba desde arriba, no con superioridad, sino con una calma contenida. Con fe. «Gracias», dijo Sara. Y luego, girándose apenas hacia el público, agregó: «Yo no encajo en este lugar, pero lo cierto es que muchos lugares importantes han sido construidos por quienes no encajaban en ninguno». Silencio. Total. Ni una risa. Ni una palabra. Solo una certeza. Nada volvería a ser igual después de esa noche. Y aunque Sara no lo buscaba, acababa de tomar el control de una sala que jamás la había invitado a hablar. El salón, que hasta ese momento había sido una sinfonía constante de murmullos, copas chocando y risas moderadas, se congeló. No porque alguien lo ordenara, no por protocolo, simplemente porque nadie sabía qué decir. Sara había hablado, ya había caminado hasta el centro, y había vuelto, sin levantar la voz, sin dramatismo, solo con una frase, pero era el tipo de frase que no se olvida. «Yo no encajo en este lugar, pero lo cierto es que muchos lugares importantes han sido construidos por quienes no encajaban en ninguno». Y fue como si una grieta silenciosa se abriera en las paredes doradas de aquel recinto impecable. El sonido de sus pasos de regreso a la silla, tac, arrastre, tac, rompía una rutina social tan pulida que hasta el más mínimo desvío la volvía incómoda. Pero ahora, cada pequeño sonido que ella hacía se escuchaba más claro que todas las palabras lanzadas al aire durante la noche entera. Se sentó sin mirar a nadie. No lo necesitaba. El salón lo hacía por ella. Algunos bajaron la vista. Otros fingieron leer el folleto. Uno que otro intentó continuar la conversación que había dejado a medias. Sin éxito. Las risas se extinguieron como si nunca hubieran existido. Y entre todo eso, estaba Ethan. De pie, aún sobre el pequeño escenario, observando el efecto que había causado no solo su gesto, sino la presencia de ella. Porque lo que más retumbaba en aquel lugar no era su voz, sino el hecho de que nadie la esperaba. Y, sin embargo, era imposible ignorarla ahora. El subastador, con años de experiencia domando multitudes exigentes, tardó más de la cuenta en reaccionar. Tomó aire. Carraspeó suavemente, como si pidiera permiso al ambiente para continuar. «Bien, retomamos la puja por el retrato», dijo al fin, con una voz algo más baja que antes. Pero ya nada sonaba igual. El retrato, minutos antes solo una pieza de colección, ahora parecía tener otra vida. En su mirada fija, muchos reconocieron a Sara, no por su físico, por su postura, su resistencia, su historia. Uno a uno comenzaron a levantar las paletas, no con entusiasmo, con respeto, como si entendieran que lo que estaban comprando ya no era solo un objeto, sino la posibilidad de redimirse en silencio. En una de las esquinas más cercanas a la entrada, la mujer rubia de vestido esmeralda, la misma que antes había sonreído al ver a Sara caminar, giró levemente la cara cuando sus ojos se cruzaron con los de ella. No dijo nada, ni siquiera fingió interés, solo evitó el contacto, con una torpeza que antes no habría permitido. A su lado, un hombre mayor revisaba su teléfono sin tocarlo, con la pantalla aún apagada. El rostro sereno, pero la mandíbula ligeramente apretada, como si recordara sus propias palabras lanzadas en broma una hora antes, y no supiera cómo hacerlas desaparecer. Sara los veía, a todos, no directamente, pero sentía la vibración del ambiente como se siente un cambio de clima, lento, inevitable. Y aún así, no sonrió. No buscó reconocimiento. No buscó aplauso.
Ella no había dicho lo que dijo para ser aceptada. Lo dijo porque, por primera vez, tenía espacio para decirlo. Y eso era suficiente. Ethan, ya de vuelta entre la multitud, pasó cerca de dos jóvenes que habían bromeado al principio. Esta vez no hablaron. Solo se apartaron con una leve inclinación de cabeza. No por miedo. Por algo más complejo. Incomodidad que nace del respeto tardío. Nadie se disculpó con Sarah. Nadie lo hizo en voz alta. Pero el salón entero cambió de postura. Los que antes se enderezaban por orgullo, ahora lo hacían por vergüenza. Los que miraban de frente, ahora lo hacían con más cuidado. Y, curiosamente, algunos no podían dejar de mirarla. Mientras el retrato alcanzaba su precio final, más alto de lo esperado, Sarah mantenía las manos cruzadas sobre las piernas. No participaba. No intervenía. Pero su presencia había cambiado el valor de todo lo que la rodeaba. Ya no era la mujer que cojea. Era la que habló, la que siguió caminando cuando los demás no sabían hacia dónde mirar. Y en ese silencio colectivo que aún no sabía convertirse en aplauso, ella encontró su victoria más íntima. Pasaron apenas 3 días desde la subasta cuando la primera imagen comenzó a circular. No fue una nota oficial ni una entrevista preparada. Fue una foto tomada por alguien del público, desde un ángulo lateral. En ella, Sarah se alejaba del escenario, con el fondo del retrato aún iluminado detrás. Su figura apenas ladeada por la marcha lenta, pero recta, casi solemne. La imagen se volvió viral, no de forma escandalosa, sino lenta, como una marea que avanza sin hacer ruido, pero llega igual. Una publicación la tituló «La mujer que caminó a través del juicio» y no se detuvo. En los días siguientes, los comentarios comenzaron a llenar los foros de arte, los newsletters de críticos independientes y los muros digitales de quienes asistieron al evento. ¿Quién es? ¿Por qué nadie la conocía antes? Hay algo en su presencia que no se puede inventar. Y entonces surgió la historia. No completa, no oficial, solo fragmentos. Una ex bailarina, un accidente, una pérdida física importante y una reconstrucción silenciosa que nadie había querido contar. Hasta ahora. Pero ya no era necesario gritar. La verdad, dicha con dignidad, se volvía irresistible. Ethan Monroe, fiel a su estilo, no dio declaraciones extensas. Solo publicó una imagen en su perfil, el retrato en blanco y negro de una silla vacía, con una frase al pie. El arte empieza donde la estética termina. Sarah fue el primer trazo. Fue suficiente. La prensa especializada comenzó a escribir sobre la próxima exposición. Cuerpos que resisten. Ya no era un proyecto más en la agenda de otoño. Se convirtió en uno de los eventos más esperados del año. No por los nombres, por la historia detrás de ellos. Sarah recibió correos. Docenas. No todos eran grandes ofertas. Algunos venían de escuelas pequeñas, grupos comunitarios, profesores que pedían permiso para contar su historia en clases de expresión corporal o ética. Una profesora de danza le escribió: «Siempre les enseñé a mis alumnos a no detenerse por miedo. Hoy, por primera vez, tengo una imagen concreta para explicarles por qué». Ella no buscaba esa atención. De hecho, no sabía muy bien qué hacer con ella. No estaba acostumbrada a los halagos sinceros ni al reconocimiento sin condiciones. Pero, con el paso de los días, comenzó a entender que no estaban celebrando su dolor. Estaban reconociendo su decisión de no quedarse en él. La galería, que meses antes no la había considerado para ninguna presentación, le envió una invitación especial. Querían que ella abriera un conversatorio sobre presencia escénica real. Una publicación de Nueva York pidió entrevistarla bajo el título «Más allá del cuerpo, la potencia invisible». Sarah aceptó solo una invitación, no por vanidad, sino porque esa propuesta venía de un espacio pequeño, sin cámaras, donde la única regla era hablar desde la experiencia. Allí, por primera vez en años,
Contó lo que significaba levantarse cada mañana sabiendo que tu cuerpo ya no sigue el ritmo de tu mente, que todo lo que antes era automático ahora requiere intención, cálculo y energía emocional. Y al terminar, una joven en primera fila, con un bastón apoyado sobre las piernas, le dijo: «Gracias por no esconderte. Me cansé de sentir que tengo que pedir permiso para existir». Sara sonrió, no por orgullo, sino por algo más profundo. Sabía exactamente de qué hablaba. Esa noche, al volver a casa, Sara encendió una lámpara baja y sacó una libreta antigua. Abrió una página en blanco. Escribió una frase sin título, sin firma. «No vine a dar lecciones, solo a seguir caminando. A veces esto basta». Y por primera vez desde la subasta, se permitió sentirse admirada, sin sentirse expuesta. La inauguración de la exposición. Cuerpos que resisten fue discreta, sobria, casi íntima. Ningún espectáculo ruidoso, ninguna alfombra roja, solo una sala llena de luz tenue, paredes blancas y obras que hablaban más con el silencio que con la forma. Personas de todas partes se acercaban sin prisas, sin flashes, con una atención que parecía más propia de un ritual que de un evento artístico. Entre los asistentes, mezclados con naturalidad entre estudiantes, coleccionistas y periodistas, estaban Ethan y Sara. No llevaban placas, no posaban para cámaras, no se ubicaban en el centro. Sara se movía despacio, observando, deteniéndose en cada rincón, como si cada obra fuera una parte de algo que ella ya conocía desde dentro. Ethan la seguía sin invadir, como si respetara el ritmo que marcaba su silencio. Ambos sabían que ese no era un triunfo superficial, era algo más profundo. Era un momento de legitimidad ganada, no por gritar más fuerte, sino por resistir sin perder la voz. En una de las salas centrales, un grupo de periodistas se agrupó con cuidado. Las preguntas eran suaves, casi tímidas. Nadie quería romper lo que ahí se respiraba. Hasta que uno de ellos, joven, tal vez más impulsivo, con el cuaderno en la mano y la cámara colgando del cuello, levantó la voz con una curiosidad sincera. «Señor Monroe», dijo, dirigiéndose a Ethan con respeto, «usted ha trabajado con muchos artistas, ha seleccionado obras de valor internacional. ¿Por qué eligió a ella? ¿Qué vio en Sarah Winslow que lo llevó a convertirla en el rostro de este proyecto?» La sala no se detuvo por completo, pero algo cambió. Las cabezas comenzaron a girarse. Algunos dejaron de caminar. Otros se quedaron quietos con los ojos puestos en Ethan. El aire adquirió esa densidad que precede a las palabras importantes. No las ruidosas, sino las necesarias. Ethan se tomó un momento antes de responder. No por inseguridad, por cuidado. Miró a Sara, que seguía de pie a su lado. No buscaba ser protagonista. No parecía sorprendida. Solo esperó. Él no habló de conceptos ni de méritos. No dio un discurso sobre inclusión ni sobre superación. Solo dijo lo justo, con voz tranquila, clara, sin pretensión. Todos rieron cuando la vieron entrar cojeando a la subasta. Dijo, pero yo pensé, conmigo camina perfectamente. No hubo aplausos, tampoco comentarios inmediatos. Fue un silencio denso, pero esta vez lleno de algo distinto. Respeto, comprensión, una suerte de alivio emocional colectivo. Era como si esas palabras hubieran sido necesarias para cerrar algo que llevaba abierto desde aquella noche.